Al principio fue solo una lluvia intensa y nadie le prestó atención, pero nadie esperaba que el frío extremo posterior, acompañado de ventiscas y tornados, se extendiera rápidamente por todo el hemisferio norte. Con una temperatura baja de -50 grados centígrados, no había electricidad ni agua, y los suministros eran escasos, y todo esto era solo el comienzo. Era finales de marzo, y la temperatura exterior ya había alcanzado los 33 grados centígrados, una típica ciudad del norte. Esto era muy anormal, sin embargo, la sensación de primavera con flores florecientes era realmente agradable, entre la gente que iba y venía en mangas cortas y faldas largas. Solo la abuela que tomaba el sol abajo en el edificio de oficinas frunció el ceño y parecía preocupada. No guardes tu chaqueta acolchada de algodón hasta que hayas comido el zonzi del Festival del Bote del Dragón, ya hace tanto calor en marzo. Me temo que algo malo va a pasar. Desafortunadamente nadie prestó atención a las palabras de la abuela. Mañana era fin de semana y mis colegas habían hecho una cita para un picnic. Todo tipo de comida ya había sido preparado y estaban apilados en la despensa. Todavía tenía algo de trabajo que terminar. Para poder relajarme completamente mañana, simplemente me quedé para trabajar horas extras, pero cuando había estado ocupado durante 2 horas y estaba a punto de hacer una taza de café, me quedé impactado y aturdido por la escena fuera de la ventana. Ya eran las 8 de la noche y en lugar de oscurecerse, el cielo se volvió rojo oscuro, era como viejas manchas de sangre oscurecidas por la niebla, inquietante y sombrío. Volví a mi estación de trabajo y revisé mi teléfono, solo para encontrar que mis colegas habían estado charlando en el grupo durante mucho tiempo. El cielo no se ve normal hoy, podría ser que alguien haya matado a un dios, o algo así. ¿Has revisado el pronóstico del tiempo? Va a llover mañana. De ninguna manera. Cuando lo revisé antes, todavía era un día soleado con una temperatura de 30 grados centígrados, el viento ya se había levantado fuera de la ventana y los árboles se balanceaban violentamente. Con una camisa de manga corta, de hecho sentí un poco de frío. Justo cuando estaba a punto de consultar el pronóstico del tiempo, un fuerte trueno crujió a través del cielo, y estaba tan asustado que casi dejó caer mi teléfono. ¿Era ese trueno justo ahora? No era un obús. Los invasores japoneses están atacando. No, estoy pasando por una tribulación. Piérdete, olvídate del picnic. Suspiro. Me paré en el piso 19, mirando el cielo a lo lejos como si se estuviera desgarrando, y una repentina sensación de miedo brotó en mi corazón. Pronto, después de varios truenos fuertes, comenzó a llover con fuerza. El fuerte viento azotó la lluvia y la golpeó salvajemente contra el vidrio. Cerré rápidamente todas las ventanas de la empresa. La lluvia, mezclada con el olor a tierra, me mojó la cara. En este momento, la temperatura en tiempo real que se mostraba en el pronóstico del tiempo ya había bajado a 18 grados Celsius. Casualmente tomé el abrigo de mi colega Rosa y me lo puse. Luego preparé una taza de café caliente y la bebí lentamente. Finalmente me sentí un poco más a gusto. En el peor de los casos, podría quedarme en la empresa esta noche y esperar hasta que dejara de llover, pero en ese momento no sabía que no podría dejar la empresa durante el próximo mes, y muchos de mis colegas que habían dejado la empresa después del trabajo antes nunca regresaron. También me despertó el frío. Cuando me desperté, me encontré acurrucado en el sofá, cubierto con una manta de aire acondicionado. Estaba todo acurrucado, mis manos y pies estaban fríos, y tenía la piel de gallina en los brazos. Revisé mi teléfono, eran las 4:30 de la mañana, y la temperatura había bajado a 12 grados centígrados. La fuerte lluvia aún no había parado. El sonido continuo de la lluvia había estado sonando durante la mayor parte de la noche, y mi audición estaba casi entumecida. Solo el relámpago que ocasionalmente partía el cielo desgarraba una nube oscura tras otra. Me encogí solo en el salón de la empresa, temblando de miedo. No sabía cuándo pararía esta fuerte lluvia. La enorme empresa estaba vacía y un poco inquietante. Caminé hacia la ventana y miré hacia abajo. Encontré que las luces rojas de advertencia estaban encendidas en la intersección más cercana. Podía ver vagamente a los trabajadores de mantenimiento con impermeables esperando a través del agua para limpiar la alcantarilla. El agua les había llegado hasta las rodillas. Había pocos autos en la carretera, solo agua de lluvia gorgoteando, llevando ramas y hojas rotas. Al principio, intenté llamar a un auto usando una aplicación móvil, pero después de esperar casi media hora, nadie aceptó la orden, así que tuve que rendirme. De hecho, la lluvia caía fuerte y densamente y el primer piso del edificio de oficinas estaba inundado. ¿Quién se atrevería a salir a esta hora? Afortunadamente era casi el amanecer y el metro comenzaba a funcionar a las 5 de la mañana. Calculé y sin siquiera tomar mi bolso encontré un impermeable en el departamento de logística de la empresa. Me lo puse, agarré mi teléfono y me fui
Afuera, el agua de lluvia helada caía hasta mis rodillas y de repente temblé de frío. Era una caminata de 5 minutos hasta la estación de metro, pero esperé a través del agua y caminé lentamente durante casi 20 minutos. Finalmente llegué a la estación de metro, pero el personal me bloqueó. Solo entonces me di cuenta de que varias líneas de metro habían sido suspendidas debido al reflujo de agua de lluvia. El cielo me va a matar. Saqué mi teléfono temblando, había docenas de mensajes de chat sin leer en el grupo de la empresa, me desplacé hacia arriba para revisarlos, todos mis colegas estaban discutiendo esta repentina caída de temperatura y fuerte lluvia. Por un lado, lamentaban que el picnic se hubiera arruinado y por otro lado, se alegraban de que fuera fin de semana, para poder dormir en casa. No fue hasta que alguien finalmente me pregunto si Daisy se ha ido a casa, luego hubo una serie de menciones. Me agarré unas cuantas veces en el grupo de Instagram con voz llorosa, no puedo irme. El metro ha sido suspendido debido al reflujo de agua de lluvia, el oficinista elegido tiene que regresar a la empresa nuevamente, en este momento, todos todavía estaban dormidos y nadie respondió en absoluto, tuve que contener las lágrimas, arremangarme los pantalones y tambalearme de regreso. A la empresa afortunadamente a menudo me había quedado a pasar la noche en la empresa por proyectos recientemente, y tenía 2 juegos de ropa para cambiarme en el salón, corrí rápidamente al salón. Me cambié de ropa y me cubrí con una colcha para mantenerme caliente, cuando amaneció y mis colegas comenzaron a responder en el grupo uno tras otro, la temperatura había bajado a 5 grados centígrados a una velocidad increíble, al mismo tiempo. La Administración Meteorológica Nacional emitió una advertencia de anomalía meteorológica, debido a la perturbación del vórtice polar por factores desconocidos, con la ayuda de la corriente en chorro del oeste, el aire frío polar se precipitó hacia el sur, causando una invasión de olas de frío a gran escala en el hemisferio norte. Se estima que la temperatura continuará bajando en el próximo periodo. Por favor, público en general, manténganse alerta y hagan un buen trabajo en la protección contra el frío. Originalmente pensé que era solo una masa de aire frío, pero esta lluvia provocó inundaciones y, como resultado, el transporte estuvo casi paralizado, los lugares de trabajo fueron suspendidos y las escuelas fueron cerradas. Solo yo estaba miserablemente atrapado en la empresa. 3. No sabía cuánto duraría este clima anormalmente bajo. Sabía muy bien que no podía simplemente sentarme y esperar la muerte, al menos, no podía morir de frío o de hambre en esta situación. Afortunadamente, debido al plan de picnic de la empresa, la administración había preparado mucha comida, que se apiló en la despensa. También debe haber muchas cosas en las estaciones de trabajo de mis colegas que podrían usarse en el clima frío. Tan pronto como recuperé la conciencia, inmediatamente salté de la cama para buscar suministros. En la despensa encontré 5 cubos de agua potable, 2 cajas de bebidas, un cubo de café instantáneo y un hervidor eléctrico, había 5 cajas grandes de fruta. Platos, una caja de fideos instantáneos en barriles y una caja de olla caliente autocalentable, el resto eran algunos bocadillos como galletas, nueces, tofu seco, alimentos marinados y frutas secas. Después de hacer el inventario, inmediatamente fui a las estaciones de trabajo de mi colega una por una. También encontré 30 piezas de parches calientes para bebés, una caja de pasteles de Oyoulan, 3 calentadores de manos, 2 bancos de energía, 3 encendedores, una caja de curitas, varios medicamentos para el resfría, 2 antipiréticos y varias vitaminas, así como algunas toallas sanitarias y papel higiénico. Incluso encontré una botella de pastillas de acción rápida para salvar el corazón en una de las estaciones de trabajo de mi colega. Saqueé cada rincón de la empresa e incluso vacié por completo la oficina del jefe. Ese exuberante árbol de la fortuna también fue trasladado al estudio de rodaje por mí. Afortunadamente, el estudio de fotografía era espacioso. Y también arrastré el sofá-cama del salón hasta Las paredes del estudio de fotografía estaban instaladas con materiales termostáticos y trasladé todos los suministros que había reunido allí. Éramos una empresa de publicidad y recientemente habíamos cooperado con cierta empresa de productos de plumón. El estudio de fotografía estaba abarrotado de varios equipos de mantenimiento del calor, incluidos aires acondicionados, pequeños calentadores e incluso una gran cantidad de edredones y chaquetas de plumón. Mis colegas todavía bromeaban diciendo que era realmente miserable, y la deliciosa comida preparada para el picnic podría considerarse una recompensa para mí. En ese momento ninguno de nosotros esperaba que gracias a esos alimentos no muriera en el apocalipsis. 2 días después, la fuerte lluvia se convirtió en granizo y las ventanas del piso 19 golpeaban con fuerza.
Después del granizo, la temperatura bajó a -10 grados Celsius. El agua de lluvia de los días anteriores no se había drenado a tiempo y se había congelado en hielo. Una ventisca llegó silenciosamente porque no había visto un cielo normal. Durante varios días consecutivos, antes era una masa oscura, y ahora era una vasta extensión blanca. Mirándola durante mucho tiempo, parecía que estaba a punto de ser absorbido por ella. Las quitanieves zumbaban y los sonidos de las sirenas de la policía y las ambulancias también se escuchaban continuamente. Bajo el clima extremo, innumerables ancianos y niños fueron hospitalizados debido a enfermedades, y también hubo víctimas causadas por varios accidentes. Escuché que el hospital ya estaba abarrotado, e incluso los pasillos no podían acomodar a más pacientes. La casa que alquilé estaba a 3 paradas de metro de la empresa, pero el metro ya estaba paralizado. Además, en un clima tan extremo, la puerta de mi casa alquilada en el primer piso probablemente estaba bloqueada por hielo y nieve. En este momento comencé a alegrarme de estar atrapado en la empresa. El suministro eléctrico seguía siendo normal ahora, el aire acondicionado y el pequeño calentador en el estudio de rodaje funcionaban normalmente. Cuando comí la olla caliente autocalentable en el estudio de rodaje con un conjunto deportivo, incluso una fina capa de sudor se rompía. De espaldas, esto me dio una gran sensación de seguridad. ¿Quién hubiera pensado que las cosas que eran ordinarias en el pasado se volverían particularmente preciosas en este momento? Después de haber comido y bebido lo suficiente, salí del estudio de fotografía, me paré junto a la ventana envuelto en una colcha de plumas, soporté el frío cortante y observé a los trabajadores de mantenimiento en el poste de electricidad no muy lejos. En el vasto cielo blanco su ropa de trabajo roja era particularmente llamativa, pero la temperatura exterior ya había alcanzado los -25 grados Celsius. Con solo apoyarme en la ventana, sentí que el viento que soplaba era como un cuchillo que me cortaba la cara, todo mi cuerpo estaba congelado, rígido y entumecido, me dolía la nariz y no podía dejar de temblar, también había un fuerte viento de 8 o 9 niveles soplando afuera. Me ajusté el cuello, intentando bloquear el aire frío que me subía al cuello. Justo cuando miraba hacia afuera con preocupación, la figura en el poste de electricidad se balanceaba violentamente con el viento, apenas tuvo oportunidad de agarrarse y cayó directamente al suelo. Dejé escapar un grito de sorpresa, mi corazón se apretó e instintivamente cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, esa figura roja había caído en la pila de hielo y nieve y permaneció inmóvil. Me temo que el clima extremadamente frío ya lo había congelado, cayendo desde tal altura. Ni siquiera hubo salpicaduras de sangre, sospeché que ya había perdido la vida antes de caer. Varias personas se reunieron alrededor y parecían estar tratando de sacarlo del hielo y la nieve. No venía ninguna ambulancia. Media hora después, un simple carro de plataforma se llevó el cuerpo. La nieve aún no había parado, y pronto se borraron todos los rastros. Después de volver en mí, a pesar de mi cuerpo rígido y entumecido por el frío, rápidamente corrí de regreso al estudio de rodaje. Todo el equipo eléctrico en la habitación se había detenido operando. Solo entonces me di cuenta de que se había cortado la luz. Esta fuerte nevada podría ser solo el comienzo. El apocalipsis había llegado. La temperatura seguía bajando constantemente sin mostrar señales de detenerse. Cuando el sistema eléctrico colapsó por completo, podría haber solo un callejón sin salida esperándome. 5. Mi teléfono se apagó automáticamente debido a la baja temperatura. Después de encenderlo, abrí Instagram y estaba a punto de saludar a mis colegas en el grupo de la empresa cuando descubrí que muchos de ellos ya me habían estado mencionando ansiosamente en el grupo. Daisy, ¿estás bien? Parece que se ha cortado la luz en toda la ciudad. Tengo una caja de parches calientes para bebés en el cajón de mi estación de trabajo. ¿Puedes usarlos primero? Yo también tengo algunos, y también tengo un calentador de manos completamente cargado. Daisy, todavía tengo una caja de pasteles Hololanda aquí. Las paredes del estudio de rodaje están instaladas con materiales termostáticos. Puedes entrar allí. También compré una caja de olla caliente autocalentable. La entrega está en el vestíbulo del primer piso. Daisy, deberías ir a buscar rápidamente antes de que alguien más se lo lleve. Mirando sus palabras de preocupación una tras otra, mi nariz se agrió y mis ojos se pusieron calientes. Qué amables colegas eran y qué persona tan salvaje era yo. Ya había saqueado sus estaciones de trabajo. Sin embargo, sus palabras también me recordaron que ante una crisis, no había tiempo que perder. Nuestra empresa estaba en el piso 19 del edificio de oficinas, aunque había pasado un fin de semana más los días consecutivos de frío extremo. Puede que no quedara nadie en todo el edificio, pero no era necesariamente el único atrapado en la empresa debido a varios factores.
Les agradecí en el grupo de Instagram y luego comencé a buscar suministros de calefacción nuevamente, agua, ropa, zapatos y encendedores, e incluso todos los materiales de papel y libros. En caso de quedar completamente atrapado en una situación de frío extremo, podría necesitar usar el fuego más primitivo para mantenerme con vida. Ahora solo quedaba una pregunta: si ir al vestíbulo del primer piso para ver si podía recoger algunas cosas más. Para ser honesto, en un edificio de oficinas vacío y sin electricidad, tenía mucho miedo de bajar 19 pisos de escalera solo, pero si no iba, quién sabe cuánto duraría este apocalipsis. Si mis suministros no fueran suficientes, podría quedar atrapado y morir aquí. Después de luchar internamente durante mucho tiempo, me armé de valor, me puse 2 de las chaquetas de plumas más gruesas y metí un cuchillo de fruta para defenderme. Cerré la puerta del estudio de tiro y bajé las escaleras nervioso. El pasillo, que originalmente estaba frío y húmedo, ahora era aún más escalofriante. Con solo abrir la boca ligeramente sentí que mi lengua ya no era flexible y mis dientes castañeteaban involuntariamente. Mis piernas estaban rígidas mientras bajaba las escaleras, todo mi cuerpo estaba congelado y tenso, y mi espalda me dolía el cuerpo por los temblores. Justo después de doblar la esquina en el piso 16, una fuerte ráfaga de viento entró con hielo y escombros de nieve, golpeándome la cara con fuerza. La ventana del piso 16 se había congelado y agrietado en algún momento, y ahora el viento la había abierto, y estaba caminando aquí. No podía decir si era el viento, la nieve o los escombros de vidrio. Lo que se precipitó hacia mí. Había un dolor agudo en las comisuras de los ojos y las mejillas, mi cuerpo rígido no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto, y fui derribado al suelo y rodé por las escaleras 6. Mi cuerpo estaba tan congelado y entumecido que no sentí el dolor incluso después de rodar hacia abajo, pero cuando bajé el último escalón de las escaleras, mi cabeza golpeó con fuerza una piedra de ángulo agudo. El dolor agudo hizo que mis ojos giraran y casi me desmayo, mi visión se oscureció y estaba al borde de desmayarme. Instintivamente extendí la mano para cubrirlo, y el toque ligeramente pegajoso y húmedo me sobresaltó y me hizo más consciente. Era sangre. No, si caía en un sueño profundo, definitivamente moriría congelado aquí. La ventana congelada y agrietada todavía vertía violentamente hielo y nieve en el pasillo. En poco tiempo una capa de nieve ya se había acumulado en mi cuerpo. La nieve no era tan esponjosa como sabía que sería, en cambio, estaba mezclada con fragmentos de hielo, fría y dura. La herida en mi frente se congeló rápidamente por la nieve, y las manchas de sangre se convirtieron en fragmentos de hielo. Traté de levantarme y un dolor desgarrador atravesó mi frente. La temperatura era tan baja que la sangre había pegado mi piel al suelo, incluso un ligero movimiento me hizo sentir como si un yeso pegado al cabello de la pierna de un hombre se arrancara de repente. Haciendo una mueca, me apoyé con las manos en el suelo, apreté los dientes con los ojos cerrados y me levanté del suelo lo más rápido posible, como era de esperar. Un trozo de carne manchada de sangre estaba pegado al suelo, e incluso un mechón de mi cabello fue arrancado. Aunque estaba entumecido por el frío, ya estaba temblando por todas partes de dolor y las lágrimas corrían por mi cara. Me sequé las lágrimas y recogí el teléfono caído. Afortunadamente, solo el protector de pantalla de vidrio templado estaba roto, pero la sangre y las lágrimas en mis manos mancharon la pantalla, y las yemas de mis dedos estaban congeladas en la pantalla. Aunque nací en el norte, la temperatura más baja en Nankín en invierno era de solo alrededor de -10 grados Celsius. La escena de quedarse con la lengua pegada a un poste eléctrico al lamerlo en invierno fue algo que siempre consideré una broma. Inesperadamente lo experimenté de primera mano esta vez. Apreté los dientes y aparté el dedo de la pantalla, y varios pedazos de protector de pantalla de vidrio templado roto se desprendieron con él. Afortunadamente, me puse de pie e intenté, y parecía que no tenía heridas más graves. Esto también fortaleció mi determinación de buscar suministros, mientras aún podía moverme y mientras la temperatura actual no me quitara la vida. Guardé mi teléfono, metí mis manos en mis mangas, y continuó apoyándose contra la pared y bajando las escaleras con dificultad. Al principio podía animarme en mi corazón, pero al final, era como un cadáver andante dando pasos aturdidos. El edificio de oficinas, una vez bullicioso, ahora estaba en silencio. Al pasar por los pisos de otras empresas, miré las puertas de vidrio cerradas y el interior completamente negro, y sentí una sensación de melancolía. Me sentí como si estuviera en una enorme morgue. El horror que trajo el fin del mundo, además de la vida y la muerte, también fue la soledad. No me encontré con nadie más. La puerta del vestíbulo en el primer piso estaba completamente sellada por hielo y nieve, y no pude salir en absoluto. También había una gruesa capa de hielo en el piso del vestíbulo, e innumerables mesas, sillas e incluso ramas y zapatos estaban congelados en ella.
presumiblemente, la fuerte lluvia al principio había entrado y se congeló en hielo antes de que pudiera drenarse. La temperatura extremadamente fría ya era demasiado para mí, que estaba herido, sumado a caminar por 19 pisos de una vez. En este momento, mis dos piernas se sentían como si no me pertenecieran, cada paso que daba me hacía sentir como si mi cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Y ni siquiera podía controlar la dirección, pero no me atrevía a detenerme, tenía miedo de que si me detenía, nunca más podría moverme. 7. La larga mesa donde se colocaban las entregas express y la comida para llevar estaba hecha un desastre, y muchas cosas habían sido arrastradas. No encontré la olla caliente autocalentable que mencionó mi colega, pero desenterré un montón de fideos instantáneos, chocolates, pasteles congelados en cubitos de hielo, algunos productos sanitarios, un paquete de parches calientes para bebés, así como encendedores y velas, e incluso una radio. Además, había una caja entera de agua mineral y un montón de bollos al vapor congelados en cubitos de hielo aquí. Desafortunadamente, no tuve la fuerza para llevarlos arriba, así que solo pude renunciar a los artículos grandes y tomarlos relativamente ligeros. Sin embargo, para mi emoción, también encontré una caja entera de glucosa en el cajón del tío guardia de seguridad. El piso 12 era una empresa de medios de comunicación con muchos presentadores. A menudo tenían reuniones y se emborrachaban tanto que se tambaleaban, abrazando el árbol de cuello torcido en la puerta y vomitando profusamente. El tío guardia de seguridad era una persona amable y a menudo los cuidaba. Estas botellas de glucosa probablemente estaban preparadas para estas personas. Originalmente no quería desperdiciarlo, pero estaba realmente exhausto. Cuando pensé que todavía tenía que subir 19 pisos después, saqué con decisión una botella. Ya se había congelado en hielo por dentro, no había otra manera. Usé el dorso del cuchillo de fruta para golpear fuerte la botella de vidrio y con cuidado saqué la glucosa del vidrio roto y la tragué. Fue como una punta de cuchillo afilada que me cortara la lengua. El último trocito de calor corporal que tenía me lo quitó el hielo en la boca. Tardó mucho en derretirse un poco el hielo, sin embargo, mi lengua estaba tan entumecida por el frío que no podía saborear nada. Solo sentí un dolor agudo desde la garganta hasta el estómago. Me pegué un parche tibio para bebés en el pecho, recogí una bolsa del suelo casualmente, puse las cosas que encontré en ella y comencé a regresar. Subir las escaleras era mucho más agotador que bajar. Al final, no tuve fuerzas para ponerme de pie arrastrando una bolsa de provisiones. Me arrastré por las escaleras como un devoto peregrino, subiendo poco a poco. Mi cerebro casi había perdido la capacidad de pensar y solo el instinto de supervivencia me mantuvo en marcha. Me detuve varias veces con un dolor sordo en el pecho y mi visión borrosa. Fue solo cuando sentí el viento frío soplando desde la ventana rota en el piso 16 que me desperté un poco más. Ya casi estoy allí, casi estoy allí. Apenas contuve la respiración y subí, pero descubrí que no había tanta nieve soplando en el pasillo como esperaba. Estaba encantado. Podría ser que la nieve iba a detenerme. Este pensamiento me dio un gran coraje. Aunque mis manos estaban pegadas a la capa de hielo en el pasillo y casi se convirtieron en un desastre sangriento, no me detuve. El piso 17, el piso 18, el piso 19. Me arrastré torpe y laboriosamente hacia la gruesa puerta de vidrio de la empresa. Justo cuando luchaba por sacar la llave para abrir la puerta, algo de repente agarró mi tobillo. Una oleada de miedo incontrolable se disparó por mi espalda. Instintivamente dejé escapar un grito, pateando y luchando desesperadamente mientras miraba hacia atrás. Un hombre extraño emergió de la nada. En este momento, estaba mirando con los ojos bien abiertos, arrodillado sobre una rodilla en el suelo y agarrando mi tobillo con fuerza. Su rostro estaba morado y feo y sus labios estaban pálidos y agrietados. El sonido que hizo también fue extremadamente ronco. Como un cuervo volando del infierno. Entrega los suministros o te mataré. 8. Solo llevaba una camiseta de manga corta de fitness y los músculos expuestos ya no tenían un color de piel normal. Todo su cuerpo estaba morado, cubierto de heridas. Las manchas de sangre estaban mezcladas con fragmentos de hielo y congeladas junto con su carne. Solo cuando vi claramente el logo en su ropa reconocí que era el dueño del gimnasio de arriba. Originalmente le había solicitado una tarjeta de membresía y le pedí que fuera mi entrenador personal. Inesperadamente, el primer día de clase, comenzó a actuar de manera inapropiada hacia mí con malas intenciones. Inmediatamente dije que quería un reembolso, pero no le importó. Me miró de arriba a abajo con mi ropa de fitness y se burló de mí. Todavía recuerdo esa frase: no estás vestido así solo para mostrármelo. Más tarde, llamé directamente a la policía y logré recuperar mi cuota de membresía. Desde entonces, tuve una disputa con él, guardando rencor. Vino directamente a mi empresa para causar problemas, destrozó mi estación de trabajo y usó un lenguaje grosero para calumniarme.
diciendo que yo me acosté con él y luego lo engañé. Fueron varios colegas hombres los que unieron fuerzas para expulsarlo. Inesperadamente, como enemigos que se cruzan, nos encontramos en este momento. Estaba en pánico y asustado y pateé y luché aún más frenéticamente, pero acababa de subir 19 pisos y ya estaba exhausto. No era rival para el entrenador del gimnasio en absoluto. Además, estaba seguro de que tenía suministros. En un momento tan crítico de vida o muerte, una bestia como él nunca me dejaría ir fácilmente. Me agarró y mi rodilla golpeó el suelo violentamente. Jadeé de dolor. Aprovechó la oportunidad para tambalearse e intentó entrar corriendo. Afortunadamente, no importaba lo fuerte que fuera. Después de todo, llevaba una camisa de manga corta y había estado congelado durante varios días, presumiblemente. Tampoco tenía mucho para comer, por lo que su efectividad en el combate se había reducido considerablemente. Sin dudarlo, saqué el cuchillo de fruta y lo apuñalé directamente en la cara. Mientras él esquivaba, pateé la mano que me sujetaba, abrí el puerta a toda prisa y corrí adentro. Luego rápidamente y temblorosamente tomé la cerradura antirrobo en forma de U, tratando de cerrar la puerta desde adentro. Mis manos habían perdido toda sensibilidad y no obedecían mis órdenes en absoluto. Estiró con fuerza su brazo para bloquear la rendija de la puerta y me arrebató el cuchillo de fruta apuñalándolo hacia mi abdomen. Agarré la manija de la puerta con todas mis fuerzas y la apreté con fuerza. Hubo un sonido de clic, y luego vino su aullido doloroso y enojado. Pensé que su brazo podría estar roto, no me atreví a dudar. Le di una patada a su mano y rápidamente cerré la puerta. Casi fui yo el que se quedó encerrado afuera. No soy tan bondadoso. Ante el fin del mundo, nadie puede garantizar cuánto tiempo puede vivir. Ante tal bestia, 2 botellas de glucosa ya eran la mayor bondad que podía mostrar. Por favor, dame un poco más de comida. Me equivoqué sobre lo que pasó la última vez. No soy una buena persona. No seas como yo. No quiero morir. Tengo mucho frío. Le tiré una colcha y le dije que había bollos al vapor y agua en el primer piso. Sin embargo, si podía sobrevivir o no dependía de su suerte. La gruesa puerta de vidrio de la empresa usaba vidrio a prueba de balas de nivel bancario, y no había forma de que pudiera romperla. Ignoré las súplicas y maldiciones detrás de mí y me tambaleé de regreso al estudio de tiro. Sin electricidad y sin agua caliente, casi no pude aguantar más. 9. Este era el 7º día que estaba atrapado en la empresa. El aire acondicionado se había convertido desde hacía tiempo en un adorno inútil. La señal 2G en mi teléfono era intermitente, a veces estaba y a veces no. La temperatura exterior había bajado a menos 30 grados centígrados. Mi frente y mis manos eran un desastre ensangrentado. No me atreví a ser descuidado, así que rebusqué entre los medicamentos recolectados y encontré algunas tabletas antiinflamatorias e hisopos de algodón con yodo, a pesar de que las paredes del estudio de tiro estaban instaladas con materiales termostáticos. Todos los líquidos se habían congelado hacía tiempo. Metí los hisopos de algodón contra mi pecho donde había pegado un parche tibio para bebés, tratando de descongelarlos. Luego llevé un encendedor a la despensa y encendí un montón de materiales de papel en un recipiente de cobre. La llama del fuego, perdida hace mucho tiempo, se elevó con una ráfaga de calor. No me atreví a desperdiciarla, así que rápidamente coloqué 2 botellas de agua contra la pared del recipiente. Esos materiales eran el resultado de mis innumerables horas extras. Ahora, solo deseaba que no se quemaran tan rápido. Al ver que la luz del fuego estaba a punto de desaparecer en un instante, inmediatamente saqué el árbol de la fortuna del jefe, quité las hojas congeladas y duras, y corté una sección corta y gruesa del tronco del árbol para usarla como leña. En este momento, estaba muy agradecido de que la chica administrativa recién contratada por el jefe fuera alguien que no prestara atención a su trabajo, porque desde que se unió a la empresa, este árbol de la fortuna no había sido regado y estaba casi muerto. Si realmente hubiera conocido a alguien diligente, ¿dónde encontraría leña? Para quemar ahora, el humo negro llenó el aire, haciendo que mis ojos se secasen, dolieran y se llenaran de lágrimas. Me cubrí la boca y la nariz y tomé algunos pasteles para asar, tratando de ablandarlos un poco, después de luchar durante mucho tiempo. Toda la despensa se llenó de humo, y casi me ahogo inconsciente. Afortunadamente el agua mineral finalmente se había derretido un poco, y pude romper los hisopos de algodón con yodo que había sostenido contra mi pecho y exprimir un poco del líquido. Mordí el pastel aún frío y duro con dificultad, tomé la medicina y limpié el yodo para desinfectarlo. Después de hacer todo esto, regresé rápidamente al sofá en el estudio de rodaje, me puse una chaqueta limpia. Saqué 4 edredones de plumas y me cubrí bien, sin mostrar ni un mechón de cabello. Mi teléfono ocasionalmente me informaba sobre la situación actual. La ventisca se había convertido en una fuerte nevada, pero no había señales de que se detuviera.
En cambio, el viento era cada vez más fuerte y la temperatura seguía bajando. Según las predicciones oficiales, la temperatura bajaría por debajo de los menos 40 grados centígrados en 48 horas. La capa de hielo y la nieve en la carretera ya tenían cerca de 1 metro de espesor. Las tuberías de agua habían reventado y estaban llenas de hielo. Los departamentos pertinentes nunca habían renunciado a reparar el sistema eléctrico, pero toda la red eléctrica estaba completamente dañada y paralizada. Actualmente no había suficientes recursos humanos ni materiales. Restablecer el suministro eléctrico era casi una fantasía. En la actualidad, solo podían elegir primero lugares como hospitales y el ejército para instalar generadores y establecer refugios de emergencia para asegurar la fuerza de la columna vertebral de los médicos y soldados, a fin de sentar una base sólida para las amplias masas del pueblo. Sin embargo, la situación actual no era optimista y la operación de rescate fue muy difícil. Este desastre llegó ferozmente y la gente estaba completamente desprevenida. En solo una semana, innumerables ancianos y niños no pudieron soportarlo. Frío extremo y fallecieron mientras dormían, mis dedos rígidos se deslizaron laboriosamente por la pantalla y tardé mucho en actualizar antes de recibir el mensaje de Instagram. Apareció un mensaje en el grupo de la empresa, ya tiene Cora. Mi corazón se apretó y rápidamente me desplacé hacia arriba. Sobre más de 30 mensajes había un mensaje de voz enviado por mi colega Cora con voz temblorosa: no queda comida ni agua, ahora estoy comiendo nieve, JE. No puedo ver con claridad y tengo mucho sueño, ya no tengo que trabajar horas extras. Hubo algunos mensajes dispersos de preocupación ansiosa de mis colegas después de eso, pero Cora nunca más respondió. 10. Cubrí la colcha con fuerza y una vez más me alegré de no haber regresado a mi casa alquilada. Había un total de 36 personas en el grupo de la empresa, y ahora solo 19 de ellas todavía tenían noticias ocasionales. Para animarnos mutuamente, asignamos nuevos números y acordamos que mientras nuestros teléfonos aún tuvieran energía y señal, informaríamos de nuestra seguridad todos los días. La mitad un mes después de que llegara el fin del mundo, la nieve paró, pero la temperatura bajó a menos 50 grados centígrados. Solo quedaban 8 personas en el grupo que aún informaban de su seguridad, pero apenas se aferraban. Después de que la nieve paró, el viento aumentó gradualmente al nivel 12, incluso si me envolví en una montaña de colchas, casi no pude aguantar. El viento aullaba y observé impotente cómo los árboles a ambos lados de la carretera se partían por la mitad, los postes de electricidad se inclinaban y colapsaban. En el aire ya no caía nieve, sino una mezcla de varios marcos de ventanas, trozos de madera y ropa desordenada. Una fina grieta había aparecido en la ventana de vidrio del estudio de fotografía. Ya había consumido 2/3 de mi comida. Bajo el frío extremo, incluso los parches tibios del bebé no tuvieron mucho efecto. Finalmente, cuando estaba acostado de lado en el sofá, luchando por comer fideos instantáneos secos y tratando de derretir un poco de agua mineral con mi boca ligeramente tibia para beber, la comunicación de la red se cortó por completo. Las palabras: número 7 Margarita está a salvo, en la página de chat no se pudieron enviar. En este punto perdí por completo el contacto con el mundo exterior. No recuerdo cuándo me quedé dormido. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya era medianoche, y estaba completamente oscuro frente a mí. ¿Cuándo terminará finalmente este desastre natural? Preferiría escuchar los gritos de tristeza o incluso las maldiciones de los seres humanos. Al menos eso probaría que los humanos aún podían resistir, pero ahora, solo podía rendirme. Hice un inventario en secreto de la comida que me quedaba y calculé que probablemente podría durar no más de un poco más de una semana. Por supuesto, esto fue con la premisa de que no moriría congelado en este poco más de una semana. Ya no tenía idea de cuál era la temperatura ahora. Dejé mi teléfono a un lado. Todavía tenía varias baterías bancos, pero con este tipo de temperatura, mi teléfono ya no podía encenderse. Afortunadamente, debido al clima extremadamente frío, las heridas en mi frente y manos no se infectaron. Los fragmentos de hielo sellaron las heridas y simplemente se coagularon así. Ya no sabía qué era el dolor, y ni siquiera temblaba por el frío. Si esto continuaba, me preguntaba si la sangre en mi cuerpo se congelaría directamente en hielo. 11. Ya no me importaba si me haría toser o no. Todos los materiales de papel que pude encontrar, así como las mesas, sillas y taburetes de madera, los corté en segmentos de madera con un cuchillo de fruta de una sola vez y los arrojé a un recipiente de cobre para quemarlos y calentarlos. Incluso pensé que si me intoxicaba con monóxido de carbono o había un incendio, no tendría que sufrir más. Día tras día, lamía aturdido el agua helada para derretirla con mis labios y lengua, mordía pequeños trozos de chocolate y ni
Siquiera me atrevía a dejar pasar el más mínimo residuo en el envoltorio del pastel, incluso las migas que caían al suelo, las limpiaba como un gatito o un cachorrito. No sabía si mi sentido del tacto había fallado o si la temperatura realmente se había estabilizado, aunque todavía estaba morado por el frío y apenas podía moverme, siempre sentí que la temperatura actual parecía haber durado mucho tiempo, al menos. Seguía vivo como hace una semana, pensé que esto sería una señal del fin del apocalipsis, pero luego un gran desastre casi me cuesta la vida. Ese día, estaba escondido debajo de la colcha, mirando fijamente por la ventana, desde la distancia, era como si una enorme cortina verde grisácea me presionara. Pensé que estaba alucinando, pero pronto, esa cortina se acercaba cada vez más, y por donde pasaba, innumerables cosas diversas eran absorbidas por ella. Me quedé atónito por un momento y de repente comprendí, probablemente por el instinto de supervivencia, casi olvido que mis piernas habían estado congeladas y rígidas, y había perdido el conocimiento durante muchos días. No había mucho tiempo para empacar. Agarré casualmente una pila de edredones sobre mi cuerpo, recogí la bolsa a mis pies que contenía algo de agua y comida, y salí a trompicones del estudio de fotografía. Justo cuando me escondía en el rincón más protegido de la empresa, escuché el sonido de cristales rotos, luego, el viento aullante y loco trajo innumerables objetos diversos y siguió chocando contra las cosas en la habitación fueron arrastradas por el viento y se rompieron cuando golpearon los marcos de las ventanas. Agarré la colcha con fuerza y observé impotente cómo las ventanas del piso al techo en la oficina del jefe se rompían todas a la vez, y el pesado escritorio de madera fue fácilmente arrastrado, la estantería cayó al suelo. La silla se agrietó y el teclado de la computadora salió volando, incluso aunque estaba escondido en un rincón relativamente protegido. Todavía sentía una fuerte fuerza de succión tratando de sacarme. Agarré desesperadamente el marco de la puerta detrás de mí. A pesar de que todo tipo de objetos diversos en la habitación golpeaban constantemente mi cara y cuerpo mientras eran arrastrados por el viento, no me atreví a relajarme ni un momento, porque este era un tornado violento. Tan pronto como me soltara, era muy probable que saliera volando del piso 19 y fuera destrozado y estrellado por el viento y varios objetos diversos en el aire sin siquiera dejar un cuerpo entero. Sabía claramente que no me estaba asustando, porque ya había visto que entre los objetos diversos que fueron arrastrados hacia la ventana por el viento, había de repente una sección de hueso con carne moteada y sangre congelada en ella. La mayoría de las personas que habían logrado sobrevivir al frío extremo anterior probablemente fueron arrastradas por este tornado. La arena y el viento, mezclados con vidrios rotos, seguían raspando con fuerza contra mi cara. Me aferré desesperadamente al marco de la puerta con los brazos y no pude evitarlo en absoluto. Justo cuando estaba exhausto, todo finalmente se detuvo. Me desplomé en el suelo con cortes de sangre por toda la cara y el cuerpo, y había un desastre frente a mí. Me acosté boca abajo y me tomó mucho tiempo recuperar el aliento. Varias de las ventanas de vidrio que antes se habían agrietado por el frío ahora estaban completamente destrozadas. El aire extremadamente frío entró rápidamente, haciendo que el refugio en el estudio de rodaje fuera completamente inútil. El tornado había arrasado con la mayoría de las cosas en la habitación, pero dejó atrás un montón de arena y basura. Toda la empresa se convirtió en un edificio abandonado sin terminar que había estado abandonado durante muchos años. Soportando el frío y el dolor, caminé a medias y me arrastré a medias para revisar los pocos suministros que quedaban. Los grandes barriles de agua potable que se habían congelado en hielo todavía estaban allí, pero cosas como fideos instantáneos y bancos de energía no se encontraban por ningún lado. Afortunadamente, mi glucosa y chocolates estaban metidos en mi bolso de mano y aún estaban intactos. La colcha estaba apilada con arena, la estantería en la oficina del jefe se había volcado, innumerables libros habían sido destrozados por el viento y esparcidos por toda la habitación. Recogí con indiferencia el pergamino medio dañado que cayó frente a mí. Era Zhuangzi, inundaciones de otoño. Estoy entre el cielo y la tierra, como una pequeña piedra o un pequeño árbol en una gran montaña. Una repentina sensación de tristeza brotó en mi corazón. Bueno, olvídalo, no aguantes más. De todos modos, no podré superarlo tarde o temprano. 12. Pensé que moriría así, como innumerables compatriotas, pero no lo hice. Aturdido, escuché un crujido en la distancia, como si se sintonizara una radio con una señal extremadamente débil. Después de un momento escuché vagamente el sonido perdido de voces humanas. Todos los compatriotas de la República Popular China, por favor, aguanten. La operación de rescate nunca se ha detenido. Aunque haya muchas dificultades, la patria no se rendirá con ningún ciudadano.
Por favor, todos los sobrevivientes cuiden sus vidas, sean pacientes y confíen en la patria, siempre estamos en camino. Abrí ligeramente los ojos y solo vi una tenue franja del cielo. El viento frío sopló en mi cuerpo y parecía que incluso mis dientes estaban congelados. La patria no se rendirá con nosotros, pero yo, al parecer, no podré esperar hasta ese momento, en un estado medio dormido y medio despierto. De repente me di cuenta de que este era el sonido de una radio, la radio que había encontrado antes estaba en la bolsa. Reuní mis fuerzas para hurgar en ella, mis dedos congelados no me obedecían en absoluto, y me tomó mucho tiempo apenas encenderla. Levántense, ustedes que se niegan a ser esclavos con nuestra carne y sangre. Construyan nuestro. La melodía familiar llegó a través de la radio de forma intermitente. Esta melodía era como una inyección de estimulante cardíaco, y la sangre en mi cuerpo pareció fluir de repente. Lágrimas cálidas rodaron involuntariamente por las comisuras de mis ojos. No podía decir exactamente cómo me sentía, ya que mis padres fallecieron uno tras otro. Hace 5 años, debido a una enfermedad, me había vuelto tranquilo e indiferente, podía aceptar cualquier cosa, pero tampoco me importaba nada. Rara vez lloraba y rara vez me conmovía algo, pero ahora, al escuchar el himno nacional, en realidad tenía una fuerte necesidad de llorar. Parecía que de repente me di cuenta de que, aunque estaba solo en este mundo, con la patria detrás de mí, siempre tendría algo en lo que confiar. Tal vez todavía tenía esperanza de sobrevivir. 13. Después de que el último tubo de glucosa se derritiera en mi boca, la temperatura pareció mostrar una tendencia al alza. Yo, que había estado congelado y entumecido, sentí el viento frío de nuevo, después de otra noche. Sentí claramente que mis manos y pies eran un poco más flexibles, aunque todavía hacía mucho frío. Sabía que la temperatura había comenzado a subir. Sin embargo, ya no me quedaba comida. Mirando a mi alrededor, solo había media botella de agua helada. Todavía era una escena desoladora fuera de la ventana, y el cielo estaba oscuro sin luz solar. Solo el viento aullante que entraba por la ventana rota me recordaba que el apocalipsis aún no había terminado. No sabía cuánto tardarían en llegar los rescatistas, y no estaba seguro de si podrían entrar en este edificio de oficinas aparentemente sin vida y encontrarme, que estaba al borde de la muerte. Podría ser que después de sobrevivir al frío extremo, atravesar la tormenta de arena, evitar el tornado y no morir en el apocalipsis con una temperatura de menos 50 o 60 grados centígrados, ¿iba a morir antes del amanecer por el agotamiento de los suministros? No estaba dispuesto a aceptar esto, obligándome a usar las últimas fuerzas. Reuní todas las cosas parecidas a palos que pude encontrar en la empresa, como trapeadores, escobas y patas de mesas y sillas. Usé un cuchillo de fruta para cortar trozos de tela de cortina y até estas cosas firmemente para hacer un palo largo. Luego saqué una colcha roja hecha jirones, la abrí con un cuchillo y la até a un extremo del palo largo. Y luego lo estiré por la ventana. El viento ya había amainado mucho, y esa brillante colcha roja fuera de la ventana en el piso 19 se parecía mucho a la bandera roja de 5 estrellas ondeando en el viento, pero no me quedaban más fuerzas. En un estado semicomatoso me pareció saborear un toque de rica dulzura. Antes de abrir los ojos, escuché pasos densos a mi lado. Date prisa y llévala, métela primero en el auto, todavía se puede salvar. Es increíble, una niña débil en realidad logró aguantar aquí sola durante un mes. Dale de comer un poco de glucosa primero y ponle una manta autocalentable. Aturdida, un grupo de personas con trajes protectores se apresuraban a mi alrededor, y el emblema de la bandera roja de 5 estrellas en sus pechos era particularmente prominente. Resultó que había estado aquí durante un mes. Si el apocalipsis hubiera terminado, independientemente de si el desastre natural aún continuaba o no, sabía que no moriría. Mi patria había venido a salvarme. 14 No estaba pasando por una tribulación. Sin embargo, él ya estaba muerto. Curiosamente, su camisa de manga corta de fitness también había desaparecido, y estaba tendido en la pila de hielo y nieve con la parte superior del cuerpo desnuda. Arena y varios objetos diversos cubrían la mayor parte de su cuerpo. Aún más extraño, había en realidad un rastro de una sonrisa en su rostro. Más tarde, supe que antes de que una persona muera congelada, sentirá calor, lo que resulta en el fenómeno paradójico de desvestirse, y fue precisamente esta ilusión de calor que ocurrió en el estado extremadamente frío lo que hizo que la expresión de la persona antes de morir se volviera suave y natural, e incluso con una sonrisa en su rostro. Sentí una sensación de inquietud y no quería mirar más. Por supuesto, tampoco me arrepentí. Si hubiera sido demasiado bondadoso en ese momento, podría haber sido yo el que yacía desnudo y muerto en el hielo y la nieve. Ahora, me enviaron al hospital para recibir tratamiento y al mismo tiempo el clima severo estaba volviendo gradualmente a la normalidad.
medio mes después, regresé a mi casa alquilada. Para entonces, la temperatura se había estabilizado en alrededor de 10 grados centígrados. El hielo y la nieve en las calles se estaban derritiendo gradualmente y todos los árboles y edificios dañados por el desastre natural se estaban limpiando y rectificando gradualmente. Los suministros de agua y electricidad también se restablecieron. Gradualmente estaba acostado en la cama cubierto con una colcha, soplando el aire acondicionado, y había una olla caliente humeante en la mesa frente a mí. Había fantaseado con tal momento innumerables veces en el último mes, tanto que ahora estaba en trance preguntándome si ese desastre natural había sido una pesadilla. La comunicación de la red se había restablecido, todavía había 36 personas en el grupo de trabajo, pero la mitad de mis colegas nunca responderían. Recibieron, nuevamente. Después de que el apocalipsis terminó por completo, una vez fui a sus tumbas uno por uno, si no fuera por la comida, el agua, los parches calientes para bebés, los encendedores, los chocolates que dejaron atrás, ya me habría convertido en una nueva tumba yo mismo. Sobreviví y tengo que vivir bien por mí mismo, por ellos y por la patria. Esta catástrofe se ha llevado la vida de demasiadas personas, afortunadamente, en la vasta tierra de China, que cubre 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Siempre seremos tenaces y prosperaremos.